Advertencia: el siguiente video contiene historia general y hechos alternos no confirmados por Wikipedia ni ninguna fuente oficial de Google. No contiene mucha música del artista por la agresividad de sus reclamos en esta plataforma. Y no tenemos tiempo para perder con pendejadas autorales. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Su popcorn, niños, cotufas, crispetas, esta vaina. Pónganse cómodos y sírvanse su bebida favorita porque... esta vaina. Te lo dijo el chombo. Sí. Nadie me tomó esa pastilla después de grabar el video. Esta vaina es rapidita. Toma 2. Bienvenidos a la historia de otro de los más grandes nombres que han existido en la música, en la tercera roca después del sol, o sea, la Tierra. Vamos a hablar hoy de Robert Nesta Marley, Bob Marley. Ustedes saben cómo yo soy, y si aún así me siguen invitando a sus pantallas de YouTube... Es porque saben que este no será el típico video hablando de la vida del artista que encontrarán por ahí, no. Tipo, nació el 6 de febrero de 1945 y su vida fue así durante las 322 canciones que grabó, pero entonces murió el 11 de mayo de 1981. No, porque esa vaina la pueden averiguar ustedes mismos sin la necesidad de perder su precioso tiempo escuchando a un viejo pendejo con la voz gruesa hablando paja. ¿Qué parte de esa mierda no entienden? ¡Calma! Me tengo que calmar. Después de que los medicamentos hicieron efecto. Esta historia va a estar más enfocada en la filosofía de vida que en la música en sí o el repertorio musical de Bob Marley. Porque la música de él, te guste o no, sea tu estilo o no, aquí es irrelevante. En pocas palabras, si la música de Bob Marley no te interesa, la forma en que utilizó su música sí te debe interesar. Comenzamos. Contexto histórico. Cuando Bob Marley nace en 1945, en las afueras, o sea, en el campo de Jamaica, Jamaica todavía era una colonia del Reino Unido, la cual reclamó de sus dos pelotas la isla en 1655. Ahí ya vivían los españoles, indios taínos y un pocotón de gente. Pero llegó el Reino Unido y dijo: a mí me vale ver. La razón por la cual Jamaica tiene un 93% de población negra es porque el Reino Unido decidió utilizar la isla como su finca personal para sembrar caña y otros productos agrícolas. Y obviamente trajeron esclavos de África para que les hicieran el trabajo. Para ellos tener azúcar para el té de las 6 de la tarde. ¿Y esto qué tiene que ver con Bob Marley? Absolutamente todo. El papá de Bob Marley era un hombre blanco británico. 40 años más viejo que la mamá. ¡Hueputa! No 4, no 10, no 20, 40. Entonces, este niño entre la población de ex-africanos, ahora esclavo de los británicos, era visto como un remix, pues. Y como todos sus otros amiguitos de la infancia eran 100% negros, digamos, de la mata, eso automáticamente lo hizo acreedor al sobrenombre de White Boy, o sea, el blanquito. Imagínate. Ese ejemplo no era ni necesario. En 1962, cuando los británicos deciden darle la independencia a Jamaica, Bob Marley empieza a hacer música. Inicio musical. A principios de los años 60, en Jamaica, la forma más rápida de salir de la pobreza era a través de la música. Los jóvenes cantantes tenían que audicionar y las temáticas de las canciones en esa época eran sobre sucesos políticos y el sufrimiento del pueblo debido a esos sucesos políticos. Dentro de esos jóvenes cantantes había un dúo que se llamaba The Wailers, compuesto por Bunny Wailer, Murió el 2 de marzo del 2021. y Peter Tosh. Murió el 11 de septiembre de 1987. Y al igual que Bob Marley, sus canciones no eran tocadas en la radio, porque tocaban temas políticos que no eran del agrado del sistema. Ahora, recuerda que estamos hablando del género ska, el precursor del reggae. El reggae aún no era mainstream. Pueden buscar dentro de mis videos viejos esa historia, ahí sale detallada esa evolución. En este video. Entonces, hasta ahí estamos hablando de música underground, que no contaba con el apoyo de la radio. Y la única forma en que sonaba era a través de sound systems o discotecas móviles en toda la isla. El sound system o discoteca móvil más grande que tenía Jamaica era de Coxsone Dodd, que era el productor que hacía la música y era el mismo productor también que fue el encargado de unir a Bob Marley con Bunny Wailer y Peter Tosh para finalmente formar Bob Marley and the Wailers. Ya entendiste. Y lo sabes. Y bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con la música de él. El problema empieza justo aquí.
El comienzo de los problemas. Cuando ya este artista creció al punto de que ya era inevitable que su música sonara en toda Jamaica y el mundo básicamente, es cuando los políticos empezaron a buscarlo, porque ya él era directamente la voz de las masas y la imagen de Jamaica. Aparte del peace and love en sus mensajes, su música exhortaba a las masas a despertar de la opresión del sistema. Y eso para un político tratando de ganarse los votos del pueblo es oro. Es que tener un artista con ese poder de convocatoria y ese dominio de masas del lado de tu campaña política, o sea, ya ganaste. Y en 1976, Jamaica políticamente estaba pasando por un momento crítico para los intereses de Estados Unidos dentro de la Guerra Fría. Y ambos partidos políticos le ofrecieron de todo. Pero Bob Marley no quiso, porque él no quería ser visto como el artista que se vendió al enemigo por dinero. Como yo tengo esta larga carrera de estar cantando una vaina y apenas que me uno a un partido político, de que no, ellos también. Es como cuando te digo que para un artista, primero es su arte y después el dinero. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Yeah, that's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? Do you have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Y ahora, una historia que a nadie le importa. La mayoría de los adherentes a la religión Rastafari fuman marihuana. No me jodas. ¿En serio? Obvio. Y lo hacen por razones pacíficas, hasta diría espirituales. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? Pero yo no sé si tú sabías por qué se hizo ilegal su uso durante tantos años en América, más que nada. Las razones que nadie te ha explicado. Fueron dos razones. 1. Estados Unidos hizo ilegal su uso y venta desde 1937. Primero para tener una excusa para detener y deportar mexicanos en los estados fronterizos. Y cuando eso ya no era sustentado por las estadísticas, o sea que ya no pasaba, alguien se inventó que el uso de la marihuana ponía violentos a los hombres de raza negra y que cuando estaban bajo los efectos de la planta violaban mujeres. Ya. Y que cuando estaban bajo los efectos violaban mujeres blancas. Décadas después, cuando esas razones se declararon inconstitucionales y totalmente alejadas de la realidad, o sea, basadas en nada, durante la campaña política de este man, del Partido Republicano, y tengo que decir el partido y ya entenderán por qué, alrededor de 1970 se incluyó en el listado de las sustancias más dañinas, simplemente por una estrategia política, porque resulta que tradicionalmente los negros y los hippies, los mismos del peace and love como Bob Marley, eran los mayores usuarios de la sustancia. Y da la casualidad que jamás votaban por el partido del presidente que les acabo de mostrar. Y otra vaina, si están en la cárcel, no pueden votar tampoco. Obvio. Y ya saben a través de los años la injerencia del país del norte con respecto al resto de... Volviendo a Bob Marley. El final no tan feliz. A Bob le encantaba el fútbol y en sus momentos libres lo jugaba. Un día pateó la pelota y sintió un gran dolor en el dedo gordo del pie. Y cuando se fijó tenía el dedo con una mancha negra. Se fue para el hospital y en el hospital le dijeron que era melanoma, un tipo de cáncer de piel. Le dijeron que tendría que amputarse el dedo porque corría el riesgo de que ese cáncer se regara por todo el cuerpo. Y él no quiso. Más que nada por razones religiosas, porque la religión rasta considera pecado cortarte cualquier parte del cuerpo o la piel. Y continuó su vida con esa situación. Ya muy cerca de las elecciones y con la isla en llamas políticamente hablando, empezaron a aparecer unos flyers o volantes publicitando que Bob Marley iba a tener un concierto en apoyo al candidato que no representaba los intereses yanquis. Esa publicidad era falsa. Pero ya era tarde, porque de todas maneras después de eso quedó la impresión de que él apoyaba a este man, no a el candidato apoyado por Estados Unidos y por ende la Agencia Central de Inteligencia de ese país. Y ahí fue cuando comenzaron las amenazas de muerte. Entonces, para reparar el daño hecho por esa falsa publicidad, quedó con ambos partidos políticos en hacer un concierto
totalmente gratis en nombre de la paz y la unión. Pero 2 días antes de ese concierto, Bob Marley y 3 personas más, incluyendo su esposa Rita, sufrieron un atentado quedando gravemente heridos. Pero sobrevivieron y el concierto se hizo. Y Bob hizo de sus dos que durante el concierto ambos líderes políticos se agarraran de las manos en señal de paz y unión. Love, prosperity, be with us all. Jah, Rastafari, Selassie. Pero 10 días después de ese concierto, las elecciones la ganó este man. Y el problema que tenía la CIA con él, aparte de que él no hacía lo que ellos querían, es que era el líder de una isla que visitó una vez al líder de otra isla que queda cerca. Y ya ustedes saben cómo va esa historia. Al final, después de las elecciones, Bob salió huyendo de Jamaica por su seguridad. ¿Se acuerdan de lo del dedo? En mayo de 1981, Bob Marley muere de cáncer de piel, a los 36 años de edad. Por muy blanco que haya sido el papá, ese tipo de cáncer en una persona de linaje africano. Presentamos un momento de sabiduría chombal. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal. Y no es un secreto que a la central de inteligencia le iría mejor si él dejara de cantarle a las masas sobre algunos temas incómodos para ciertos intereses políticos. Y una de las vainas que es bien difícil de hacer cuando uno está muerto es cantar. La parte que no te dicen. La parte que no te dicen y que nunca se hace viral es que un ex empleado de aquí, en su lecho de muerte, confesó que a él lo habían enviado un día a la casa de campo de Bob, haciéndose pasar como un periodista de un reconocido medio con un regalo. El regalo era un par de Converse All-Star, con una mini aguja súper infectada con todo tipo de bacterias, justo adentro, en la parte donde va el dedo gordo del pie. Que Bob se las probó y cuando caminó un poquito se quejó porque se chuzó. Se las quitó, las revisó, pero no vio nada adentro. Claro, porque eso está calculado con el ancho de la suela. Y se asoma es cuando tiene el peso de la persona. Pero que en ese momento él supo que el trabajo ya estaba hecho. Y que era costumbre de esa agencia eliminar gente en cualquier lugar, mejor me callo. Y obviamente si le preguntas a la agencia por ese ex empleado, siempre la respuesta es la misma. Mira, una ardilla. Entonces puede ser verdad o puede ser mentira. Lo que jamás voy a entender es a una persona que está a pocos días de morir y con una lista inmensa de reflexiones importantes sobre su vida y que incluye en esa lista un asesinato totalmente ficticio. Presentamos... Hemos presentado... Bueno, muñecos, ustedes pueden creer lo que quieran, pero yo solo aquí les conté lo importante que fue para ese artista que su música fuera el vehículo para que la gente despertara. Y aparentemente alguien no quiere que la gente despierte. Este artista con su guitarra murió dejando un mensaje de paz y amor. Aparte de que si el género reggae fuera una persona, fuera Bob Marley. Te lo dijo el Chombo.